Valle Salvaje, capítulo 297. La noche seguía extendiéndose sobre el valle como un manto oscuro, cargado de presagios mientras Matilde, Bárbara y Mercedes permanecían en el salón observando la vela encendida que alguien dejó junto a aquella nota inquietante, y aunque ninguna se atrevía a decirlo en voz alta, todas sabían que ese mensaje no era solo una advertencia, sino una declaración formal de que Rafael Sombra había decidido comenzar una partida que llevaba años preparando en silencio. Y Matilde, tragando saliva, dio un paso adelante diciendo que no podían quedarse de brazos cruzados, porque ese hombre las estaba empujando a un terreno donde cada movimiento podía significar la diferencia entre descubrir la verdad o caer en una trampa. Pero Bárbara, con la mirada fija en la nota, respondió que lo más peligroso no era la amenaza en sí, sino la sensación de que él conocía cada rincón de la hacienda mejor que ellas mismas, como si hubiera estado observándolas desde mucho antes. Mercedes encendió una segunda vela para iluminar mejor el salón, pero cuando lo hizo notaron que había huellas de barro en el suelo, pequeñas pero recientes, como si alguien hubiera entrado por la puerta trasera, mientras ellas estaban fuera, y, siguiendo el rastro, llegaron hasta el pasillo que conducía a la habitación 17, la misma que exploraron esa tarde, y ahí descubrieron que la puerta estaba completamente abierta de par en par cuando ellas la habían cerrado antes de marcharse, lo cual significaba que Rafael Sombra no solo había estado allí, sino que probablemente había visto el diario que encontraron y quizá incluso sabía que ellas habían empezado a recordar cosas que él no quería que salieran a la luz. Matilde sintió como un temblor le recorría las manos mientras recordaba las frases del diario, especialmente aquella advertencia escrita con tinta roja, y al entrar otra vez en la habitación notaron que faltaba algo. La caja de madera ya no estaba, las fotografías habían desaparecido y solo quedaba en el suelo un dibujo infantil que Matilde reconoció inmediatamente como suyo, un dibujo donde se veía a ella de niña tomada de la mano de la mujer misteriosa del rostro tachado, y detrás de ellas una figura oscura observándolas desde la distancia. Mercedes recogió el dibujo y lo estudió minuciosamente hasta que descubrió que detrás había un mensaje escrito con letra adulta: «No mires al pasado si no estás dispuesta a ver quién te observaba». Matilde retrocedió un paso, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho, mientras Bárbara, con los dientes apretados, dijo que esto ya no era un juego ni una advertencia simbólica, sino una invasión directa. Un mensaje claro de que Rafael Sombra quería que supieran que él podía entrar y salir cuando quisiera sin que nadie lo detectara. Decidieron reunirse en la cocina para no seguir en la habitación, y allí Mercedes abrió el mapa que encontraron en la chaqueta del desconocido, estudiándolo otra vez, pero ahora con la sospecha de que la ruta marcada no era un camino hacia la verdad, sino un recorrido que él había preparado cuidadosamente para llevarlas exactamente donde quería. Bárbara, sin embargo, dijo que justamente eso era lo que debían aprovechar, porque si él quería que fueran hacia la cabaña o hacia cualquier otro punto, debían adelantarse y analizar sus intenciones, entender qué buscaba con cada pista y cada movimiento. Entonces Matilde recordó una frase del diario que apenas habían leído la primera vez: «Si logras llegar al final del bosque, verás lo que él siempre quiso ocultarte». Y al mencionarla en voz alta, las tres comprendieron que el bosque no era solo un escenario recurrente en sus recuerdos, sino el lugar donde probablemente ocurrió algo decisivo en el pasado de Matilde, algo que Rafael Sombra no había podido borrar por completo. Decidieron salir temprano al amanecer hacia ese punto del mapa, pero antes de retirarse a descansar, Bárbara fue a revisar la puerta principal para asegurarse de que estuviera cerrada. Y en ese momento vio una sombra moviéndose en el jardín, una figura alta y delgada que desapareció entre los árboles en cuanto ella encendió la linterna, y aunque Bárbara corrió hacia la entrada para intentar seguirla, el silencio volvió a tragarse la noche como si nada hubiera pasado. Cuando regresó a la casa con el pulso acelerado, Mercedes le dijo que aquel hombre parecía jugar con ellas, mostrando fragmentos de su presencia, solo para provocar miedo y confusión. Pero Bárbara respondió que no permitiría que ese miedo las paralizara, porque Matilde estaba recuperando recuerdos que podían destruir todo el poder que ese hombre creía tener. Más tarde, cuando cada una se retiró a sus habitaciones, Matilde no pudo dormir.
Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta oscura del dibujo, esa figura que parecía haber estado siempre detrás de su infancia. Y entonces empezó a comprender que su vida entera había sido construida a partir de silencios, manipulaciones y ausencias cuidadosamente diseñadas. Se levantó de la cama, encendió una vela y abrió el cuaderno que encontraron en la cabaña, repasando cada línea una y otra vez hasta que encontró un detalle que no había notado antes. En la esquina inferior de la primera página había unas coordenadas escritas con números diminutos. Coordenadas que no coincidían con la cabaña, sino con un lugar más profundo en el bosque, un punto que Mercedes no había visto en el mapa y que ahora parecía fundamental. Matilde corrió hacia la habitación de Bárbara, la despertó y juntas fueron a ver a Mercedes para mostrarle las coordenadas. Y cuando las ubicaron en el mapa se dieron cuenta de que el punto señalado estaba justo en una zona donde el bosque formaba un círculo natural, un lugar que los habitantes del valle siempre habían evitado porque decían que allí las voces no eran humanas. Mercedes, intentando mantener la calma, dijo que si el diario mencionaba ese punto, era porque allí ocurrió algo que él intentó borrar, algo que podría explicar por qué Matilde fue ocultada, trasladada y criada bajo una historia falsa. Pero antes de decidir cómo proceder o si debían ir allí esa misma noche, escucharon un golpe fuerte proveniente del exterior, como si alguien hubiera lanzado una piedra contra una de las ventanas, y al correr hacia el salón encontraron otro mensaje pegado por fuera del cristal, un papel arrugado donde solo había una frase escrita: «No vuelvas al lugar donde todo comenzó». Esta vez no firmó como sombra, pero no hacía falta. Matilde respiró hondo y dijo que, precisamente porque él no quería que fueran, ahora tenían más motivos que nunca para hacerlo. Y Bárbara apoyó su decisión sin dudar ni un segundo, mientras Mercedes, aunque preocupada, aceptó que no había marcha atrás porque la verdad ya estaba demasiado cerca. Antes del amanecer, prepararon linternas, una lámpara de aceite, mantas y una cuerda por si el terreno estaba inestable. Sabían que el bosque podía ser peligroso, especialmente esa zona circular de la que todos hablaban, pero también sabían que ese hombre no contaba con que ellas se unieran de esa manera. Cuando dejaron la hacienda atrás, el cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido y el viento frío de la madrugada soplaba entre los árboles, como si el bosque entero estuviera murmurando secretos que habían permanecido callados durante décadas. A medida que avanzaban por el sendero principal, Matilde reconocía pequeñas cosas: un tronco caído donde recordaba sentarse de niña, un estanque donde creyó haber visto su reflejo llorando, un árbol marcado con una cruz que alguien había tallado. Señales que la hacían entender que su conexión con ese bosque iba mucho más allá de un simple recuerdo infantil. Después de caminar durante casi una hora, llegaron al punto donde el sendero se bifurcaba en dos caminos, uno ancho y aparentemente seguro, y otro estrecho cubierto por ramas secas que parecían impedir el paso. Mercedes dijo que el camino estrecho coincidía con las coordenadas del diario, y aunque el ambiente allí se sentía cargado y denso, las tres avanzaron sin dudar. A medida que se adentraban, el silencio se hacía más pesado, y todas sentían que estaban siendo observadas desde algún punto invisible entre los árboles, pero ninguna quiso mencionarlo para no alarmar a las otras. Al fin, llegaron al círculo natural del bosque, un claro perfectamente redondeado donde el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, y donde no se escuchaba ni el canto de un pájaro ni el zumbido de un insecto, solo un silencio tan profundo que parecía tragarse sus respiraciones. En el centro había una roca plana cubierta de musgo y Matilde sintió un dolor punzante en la cabeza en cuanto la vio, como si su mente estuviera intentando protegerla de un recuerdo demasiado doloroso. Se acercó lentamente, tocó la superficie fría de la roca y en ese instante un recuerdo estalló en su mente con una fuerza abrumadora. Ella, de niña, llorando,
la mujer del rostro tachado abrazándola y diciéndole que no hiciera ruido, y la silueta de un hombre alto acercándose desde la sombra con pasos lentos y seguros. Matilde retiró la mano de golpe y cayó de rodillas mientras Bárbara corría a sostenerla. Y entre lágrimas, Matilde solo logró decir: «Él estuvo aquí, él me encontró aquí». Mercedes, con voz grave, respondió que si ese era el lugar donde todo comenzó, entonces también sería el lugar donde todo terminaría. Y justo cuando dijo eso, escucharon un crujido entre los árboles, un paso firme, un movimiento calculado. Alguien se acercaba al claro.